Continuamos con un nuevo episodio donde vamos a dar un paso más allá. Quizá el más importante de esta serie de episodios donde estamos conociendo en profundidad la función que tienen los minerales en nuestro organismo y su relación con la bioelectricidad. En el episodio de hoy vamos a realizar un viaje, de la misma forma que en la que viaja la información electromagnética a través de nuestro organismo. Mira, te adelanto que habrá un punto de la ruta que no te creerás lo que te voy a contar. Ya lo sé, lo doy por hecho, no te preocupes. Es posiblemente uno de los descubrimientos más importantes y más disruptores del siglo pasado en materia de física y de la química de estos minerales. Mira, si estás listo, si estás lista, coge aire profundo y elimina de tu cuerpo la tensión del día, que voy a necesitar que fluyas con estas ondas electromagnéticas que ahora mismo estás recibiendo. Las ondas del podcast de vida biológica. Comenzamos. Si te soy sincero, yo también estoy sorprendido de a dónde estamos llegando con este tema. Obviamente que yo tengo cierta previsión de lo que voy a hablar en cada episodio, está claro, pero en el momento en el que me pongo a desarrollar el guión de cada tema, siempre hay alguna sorpresa que justo en ese momento me llega por vía de ondas ambientales, vamos a decir, y que me hacen entusiasmarme con cada nuevo episodio. Vamos a ver qué nos depara este nuevo. No sé si te has dado cuenta, pero en el anterior episodio hemos dado la vuelta al espejo. Aquellos que hemos creído por siempre que el cerebro era el jefe, esto que te he dicho yo alguna vez, hemos visto que no es tan así. Al menos, no solo es así. Poco a poco iré contándote más al respecto, pues es un tema especialmente complejo y seamos claros, a ver, el espacio que me da un episodio de podcast para contarte estas cuestiones, pues es un poquito limitado, vamos a decir. Pero bueno, no te preocupes, esta cuestión en concreta pronto la resolveremos y podrás llevarte a tu vida de manera práctica, didáctica y eficaz todo este conocimiento. Bueno, vamos asentando algunos conceptos que quiero recordarte. Bueno, en los episodios anteriores venimos hablando de dos estados de la mente. Uno, la mente partícula, el tonal que llamábamos. El segundo, la mente onda, que sería el nahual. Si bien te los diferencio para que sea más fácil su comprensión, estos estados no están separados. No es que cuando estás en la parte tonal, en esa mente partícula, el otro estado, el nahual o la mente onda está desactivado. No funciona así. Ambos están activos siempre, pues forman parte de la misma unidad. La diferencia está en a cuál de las dos percepciones le prestas más atención, pero constantemente estás percibiendo la información por ambas vías, por ambos canales, podemos decir. Tu cuerpo y tu mente constantemente están interactuando con esta información, lo que ocurre es que gran parte de los procesos no entra dentro de lo que llamamos mente consciente. Cuenta que aproximadamente, el 90% de lo que ocurre con esta información que recibimos es totalmente inconsciente. Y el otro 10% se divide en atención consciente, lo que te llega a ti a la mente, y en una parte intermedia que algunos autores lo denominan como el preconsciente. Esta parte preconsciente no es otra cosa que otra categoría de información que no tienes normalmente presente de forma consciente, valga la redundancia, pero que si haces cierto esfuerzo de concentración y de indagación interna puedes llegar a recuperar. Total, que como ves, en el mejor de los casos solo nos damos cuenta de alrededor de un 8% de la información que llegamos a captar, tanto del interior de nuestro organismo como del exterior. Esto ya te tiene que hacer pensar en qué somos y en cómo funciona nuestro organismo. Pero bueno, ya este podcast te va comentando mucho al respecto, ¿verdad? Hoy vamos a tomar el hilo dorado de Ariadna y vas a comprender cuál es el viaje de toda esta información electromagnética. Para ello, he de ponerte en situación y recordar algunas cuestiones que, aunque son mucho más que evidentes, no nos podemos pasar por alto. En este caso, como en otras muchas cosas que hemos hablado, hay dos partes que forman un todo. Decíamos, por ejemplo, está el yin y el yang, está el simpático y parasimpático, y en este caso en concreto tenemos la información interna de nuestras células y la información del campo que llamamos externo, que captamos a través de los distintos sentidos. Aun por evidente que parezca esta separación entre lo interno y lo externo, a medida que vayamos hablando te darás cuenta de que ese límite es más imaginario que real. Es decir, que poco a poco te darás cuenta que lo que llamas externo, toda esa información que captas de fuera de tu cuerpo, en realidad es una continuidad de la información que tienes en tu interior. Lo que habitualmente se dice como que proyectamos nuestro interior en el exterior, pero también es cierto que ese exterior nos influye en nuestro interior, evidentemente. Y del mismo modo que dentro del yin está el yang y viceversa, y ambos forman lo que se llama el todo,
Nuestra información interna y la información externa forman parte de la misma unidad total integradora. Habrá momentos en los que no pueda quedar claro si estamos hablando de algo externo o algo interno, precisamente porque esa división, insisto, es imaginaria, no existe como tal. Para los que seáis más conocedores de la materia, técnicamente esto se representa simbólicamente con un elemento que se llama la banda de Moebius. Pero bueno, no quiero adelantar acontecimientos, vamos paso a paso. Supongamos, para este ejercicio que vamos a realizar, este viaje que te propongo, que en el momento del nacimiento tenemos la memoria, es decir, nuestro disco duro, totalmente en blanco. Y digo supongamos porque en realidad no es así. Desde incluso el momento de tu concepción, ese instante de unión del óvulo de tu madre con el espermatozoide de tu padre, ya vas cargadito de información. Y a medida que tu cuerpo va teniendo la experiencia dentro del útero de tu madre, va formándose ya todas las estructuras siendo influenciado por la información que, podemos decir, filtre tu madre y además la que tú percibas del exterior. Y bueno, ya no te digo nada que en el momento del parto, ahí sí que vas a cargarte de información. Se van a activar todos y cada una de las posibles activaciones biológicas que puedas tener durante toda tu vida. Puesto que mira, piénsalo, pasas de estar en un medio líquido, calentito, con el amor de mamá y una nutrición asegurada, a un ambiente totalmente hostil. Cambiando del medio líquido a uno sin líquido, donde empiezas a notar tu peso corporal con mayor gravedad y mayor intensidad, donde para llegar además a ese punto, a esa salida, tienes que pasar por un sitio angosto que te presiona la cabeza, que te ahoga, para que además, si consigues pasar ya por ahí, que es sumamente difícil, del otro lado notas de repente un frío tremendo, y además un hombre o una mujer te recogen separándote de tu madre. Y por si todo esto fuera poco, si además te haces el suficientemente duro y no lloras, como carta de bienvenida recibes una cachetada en el culo que es la guinda del pastel a la broma que te acaban de hacer al nacer en este plano 3D. Sí, en todo ese proceso se activan todos los programas de supervivencia habidos y por haber, no te preocupes. Pero bueno, vamos a suponer que cuando llegas a los brazos de tu mamá por primera vez, eres como una hoja en blanco y que ahí empiezas a recibir la información del nuevo ambiente en el que estás. En esos primeros meses de vida, tu cuerpo y tus células van creciendo y reproduciéndose a una alta velocidad, lo que hace que de manera constante se estén formando nuevas células de los distintos órganos y tejidos de tu organismo. Cuantas más células y mayor desarrollo vas teniendo, puedes darte cuenta, según lo que hemos hablado en anteriores episodios, que más capacidad de almacenar información vas teniendo. Pues como te comenté, en realidad la mayor parte de la información, no toda, pero la mayor parte se guarda en los cristales minerales y se transmite a través del agua del líquido intra y extracelular. Por tanto, cuantas más células y más crecimiento tengas, mayor capacidad de almacenamiento tiene tu disco duro. Es sencillo. En este sentido, a medida que vas creciendo, vas absorbiendo información del exterior. Y dependiendo de la genética de tu papá y de tu mamá, el lugar donde naciste y la cultura que tiene ese lugar, la educación que recibiste y especialmente las experiencias más o menos intensas que tengan en esos primeros años de vida, vas a generar un patrón, tu patrón mental energético, que no es otra cosa que, digámoslo así, el software, el programa que has ido creando para vivir en esta realidad 3D. Bien, si has cogido este concepto, ahora imagínate que ese patrón mental energético, como estamos diciendo, es como una especie de puzzle, dividido en bloques o en piezas de información. Por poner algunos ejemplos, por un lado está la información de quién es tu madre, cómo se comporta. Por otro está la información de tu padre con los mismos elementos. Otro bloque de información, por ejemplo, hace referencia al lugar donde vives, cuál es tu territorio, podemos decir. Otro bloque importante de información va a contener todo el funcionamiento básico de tu organismo. ¿Qué tienes que hacer para respirar? ¿Cómo tiene que funcionar tu corazón? ¿Cómo mantienes tu temperatura corporal? Vamos, en definitiva, ese bloque tiene todo aquello lo que nunca te paras a pensar porque funciona en automático. Otro bloque puede contener, por ejemplo, la información de quién eres, de tu identidad, o mejor dicho, de la idea imaginaria de quién eres. Y así podemos seguir hasta el infinito, ya que hay muchísima información que albergamos en nuestro interior. Bueno, lo que quiero que entiendas en este momento es que dependiendo de qué información se trate, de qué bloque de información se trate, esta se va a almacenar en un tipo de célula o en otra. Si esa información es algo estructural para ti, es decir,
conforma la idea de lo que tú eres, lo que eres capaz o no de hacer y de tu perspectiva del mundo más íntima, pues lo lógico sería que esa información se grabase en células mucho más estables y duraderas en el tiempo, que no tengan tanta variabilidad, que precisamente conformen tu estructura, como en tus huesos, por ejemplo. Suena lógico, ¿verdad? Mira, para que entiendas a dónde va todo esto y cómo funciona este sistema de información que te estoy comentando, imagina por un momento que una persona vive una situación que le supone un alto estrés y un cuestionamiento profundo de sus creencias más íntimas, de la percepción que tiene de sí misma. Esa información que tiene grabada tras años de experiencia y de vida en sus huesos se va a tener que formatear, puesto que aquello que creía vital e incuestionable en su vida ahora ya no tiene peso. Mientras dure ese estrés, lo que empieza a ocurrir es que inicia una descalcificación ósea importante que va desgastando el hueso. Si tiene la suficientemente intensidad y duración en el tiempo esta fase, puede ser que haya una osteopenia muy marcada, pudiendo fracturarse el hueso con el mínimo esfuerzo. Ahora bien, cuando la persona consigue cambiar de perspectiva y cambia esa situación, la nueva información que ha captado de esa experiencia vital que está viviendo se tiene que grabar de nuevo. Entonces, ¿qué pasa? Comienza ahí la regeneración ósea. Se activa el parasimpático y con él todo lo que ya conoces de la fase inflamatoria. Llega mucha más sangre al lugar y con ellos nuevos nutrientes y nuevos minerales. Y comienza entonces la nueva formación del tejido óseo nuevo a partir de ese instante. Estas células nuevas tendrán la información del ambiente de ese momento específico, quedando grabado en el hueso y entrando a formar parte de la creencia vital de la persona. Es por ello que un evento más o menos traumático te cambia tanto, te cambia incluso la personalidad, porque queda grabado ahí. He aquí una primera conclusión importantísima, que además necesitaremos de todo el episodio para que la comprendas en su totalidad, pero ahí va. Tu cuerpo es la representación física de tu conciencia. Si hay un cambio importante de conciencia, indefectiblemente hay un cambio importante en tu físico. Y a la inversa, ¿no te gusta el cuerpo que tienes? Entonces necesitas realizar un cambio de conciencia. Acuérdate de esto en la próxima operación bikini que realices. He utilizado un ejemplo de lo más directo y simple para que comprendas la dinámica de lo que estamos hablando. En realidad, todo esto es algo un poco más complejo, sobre todo con algunos tipos de tejido que son distintos al tejido óseo. Para los que ya conozcáis más al respecto, todos aquellos tejidos que se originen de la capa embrionaria, del mesodermo nuevo y del ectodermo, el funcionamiento y la lógica es prácticamente idéntica. No te preocupes si no conoces esto, no es tan relevante para este episodio. Simplemente que en estos casos lo que cambia es el tipo de información que se guarda en función al tejido. Quédate con eso. Por poner otro ejemplo, la piel. Esta, como puedes intuir, guarda cierta información que es distinta a la de los huesos. En este caso, la información que guarda, si tienes la mente un poco abierta, pues ya la habrás intuido seguramente, es información de nuestra relación con el exterior, especialmente con el contacto con el exterior. Cuando hay una situación en la que no tienes un contacto que sí quieres tener, o tienes un contacto que no quieres, que lo quieres echar, esta situación afecta directamente a la información que tienes guardada en las células de tu piel. Supongamos un caso para que lo entiendas mejor. Un muchacho, desde pequeño, siempre que veía a su padre al llegar del colegio, éste le saludaba acariciándole de un lateral de la cara mientras le preguntaba qué tal le ha ido el día. Desafortunadamente, un día el padre fallece de manera repentina además, y este muchacho pierde el contacto con su padre. Esa pérdida de contacto y ese resentimiento por la pérdida que ha sufrido de su padre hace que el dolor que siente por esa pérdida reverbere con la información que tiene almacenada en las células de la cara respecto de su padre. Y es ahí, en ese preciso momento, en donde por esa falta de contacto comienza a degradarse, a ulcerarse el tejido de la epidermis de la piel, de la capa más externa de la piel, similar a lo que dijimos con el hueso y la descalcificación. De nuevo, si esta situación tiene el tiempo y la intensidad suficiente, dependiendo siempre de cómo maneje este muchacho los procesos mentales suyos, puede manifestarse en esa zona un proceso de decoloración que llamamos vitíligo. Esta es solo una opción de todas las posibles, insisto, pero podría ser una de las viables en este caso.
Con algo de tiempo, ese muchacho empieza a aprender a vivir sin el contacto de su padre y, aunque sigue echándolo de menos, ya no tiene ese dolor tan intenso de la primera fase. Ese cambio de percepción hace que esa zona de la cara empiece a regenerar, pero al hacerlo comienza la inflamación, como ya conoces, el dolor y los síntomas más evidentes en lo físico, teniendo por ejemplo una importante dermatitis o, si es lo suficientemente intenso vivido el proceso, puede vivir procesos cercanos a o similares a lo que sería un melanoma en esa zona concreta de la cara. Bueno, no te preocupes, no pretendo que retengas esta información de los ejemplos, que el árbol que te estoy mostrando no tape el enorme bosque del que estamos hablando, ¿vale? Lo que más me interesa en este punto es que comprendas qué sucede con la información que se almacena en tus células. Y lo más importante de todo, que entiendas que ese vehículo para tu conciencia, que es tu cuerpo físico, es muy sensible a los cambios de información en distintos niveles. Dependiendo, como ves, del tipo de información que se trate y sobre todo de la intensidad de estrés que suponga la exposición a esa situación, será necesario un cambio más o menos profundo de lo almacenado en tus células. ¿Me sigues? Si, por ejemplo, es una pequeña preocupación lo que te ocurre, no va a producir cambios importantes en tus células. Quizá sí el comportamiento de las mismas, es decir, que puedan cambiar algunos aspectos fisiológicos. Pero como te dije en el anterior episodio, para que se produzca un cambio de información en tus cristales minerales, se necesita de mucha intensidad o también de tiempo de exposición a esa información. Bueno, retomando el punto con el que iniciábamos este episodio, a medida que vas creciendo, te decía, y llegas a tu edad adulta, queda conformada la información que guardas en tus células. Al mismo tiempo que sucede esto, tu cerebro va terminando de formarse exactamente en la misma proporción que tu cuerpo va finalizando su desarrollo. Y aquí la casuística puede ser enorme, en verdad. Por ejemplo, puedes entender, yo creo, que personas que han sufrido una infancia difícil, su información guardada y sus conexiones neuronales no tienen algo que ver con otra persona que ha tenido una infancia feliz, por ejemplo. Esto está, además, más que evidenciado por la neurología. De hecho, en los estudios más recientes se está observando la rapidez con la que cambian las conexiones neuronales, lo que llamamos la plasticidad neuronal. En dichos estudios se observa que dependiendo del estímulo, el tiempo y la intensidad que se produzca esa señal, la velocidad de esas nuevas conexiones neuronales varían. A mayor intensidad, es decir, a mayor energía, mayor rapidez de las nuevas conexiones neuronales. ¿Y qué crees que implica todo esto? ¿Qué crees que nos pasa habitualmente? Bueno, pues que cuando nos hacemos mayores se dice que disminuye la plasticidad cerebral de la persona. Esto no es por el paso del tiempo y la degradación neuronal que nos comentan habitualmente, no tiene que ver tanto con eso, es porque el sistema mental, el sistema de creencias y perceptivo de la persona se vuelve más rígido. Mira, haz un experimento. Trata de cambiar los hábitos diarios que tiene tu abuela o tu abuelo, invitándola a hacer algo que nunca ha hecho, a ver qué es lo que te dice. Ahora, también te digo, si tienes la suerte de contar con un abuelo o una abuela molona, de los que conservan su interés por la vida y por el aprendizaje, comprobarás casualmente que en esos casos no hay degeneración neuronal. Bueno, y ahora me dirás, ¿qué es antes, Roberto? ¿Que por la degradación neuronal se vuelven rígidos o por la rigidez se genera la degeneración neuronal? ¿Qué es antes, el huevo o la gallina? Mira, esta pregunta tiene una respuesta muy clara. Yo no sé por qué hay tantas dudas y siempre se dice lo mismo. Indefectiblemente, no hay lugar a dudas, antes va el huevo que la gallina. No hay duda, te lo puedo demostrar empíricamente además. ¿De dónde va a surgir la gallina si no? Ya sé, listillo, lo que me vas a decir. Pero ¿quién pone ese primer huevo? Ah, eso, amigo, es otra pregunta totalmente distinta. No es la misma pregunta que al principio. Bueno, bromas aparte, te voy a dar una clave muy muy importante que siempre se cumple, aunque por ahora me tienes que creer. Venga, va, anda, dame un voto de confianza, que creo que me lo estoy ganando ya a estas alturas del podcast. Mira, siempre lo más sutil va a regir sobre lo denso. En este caso, el pensamiento y el uso que le des a tu cerebro va a comandar o a regir sobre la estructura neuronal del mismo. Por tanto, la rigidez mental es previo a esos casos de la neuroregeneración. Por ello, por ejemplo, como medida de prevención se les dice a los abuelos que hagan ejercicios mentales, ¿verdad? Vale, muy bien. Hasta el momento estamos comprendiendo cómo vamos almacenando las primeras informaciones que recibimos del exterior. Toda esa información que moldea quiénes somos y a través de la cual vamos madurando, como se dice.
Ahora es cuando empieza lo realmente intenso en todo esto. ¿Estás preparado? ¿Estás preparada? Vuelvo a coger aire otra vez. Como te decía al inicio, la información viaja de dentro de nuestro organismo hacia afuera y también de afuera hacia adentro, todo al mismo tiempo. Si quieres captar de un vistazo cómo se vería el funcionamiento de nosotros dentro del campo de información enorme que hay en el exterior, la imagen más representativa que se me ocurre sería la de una gota de agua dentro de un océano. Esa gota de agua como unidad que forma parte de un océano infinito donde comparte toda la información existente en ese líquido. Esa gota de agua tiene en su interior ciertas sustancias, ¿verdad? Pero que constantemente esas sustancias están intercambiándose con las sustancias de otras gotas de alrededor. ¿Me sigues por dónde voy? Y esto ocurre todo al mismo tiempo. Suponte que esa gota de agua llega a la zona donde hay un cierto vertido contaminante. Comprenderás fácilmente que esa gota cambia su información debido a ese vertido. Bueno, pues a nosotros nos pasa lo mismo con las radiaciones que ocurren ahí fuera, en el campo que llamamos exterior. Y ojo, por radiaciones no me refiero únicamente a las ondas de tu teléfono o de la antena de 5G que te acaban de plantar en el techo de tu edificio. No va por ahí. Me refiero a absolutamente todo, literalmente. Tu pareja, tu familia, tus amigos, la serie de Netflix que estás viendo, la comida rápida que engulles, los olores a humedad de tu armario, el tacto del sofá donde estás sentado ahora mismo. Todo, absolutamente todo. Toda esa información que entra en contacto con tu campo electromagnético está en constante intercambio, aunque como te dije no te enteres del 90% de toda esa información. Ahora bien, ¿cómo funciona esto? Mira, para explicártelo de la forma más didáctica que puedo, tengo que empezar por un punto concreto e ir segmentando pasos por pasos. Pero no te olvides que todo esto sucede en microsegundos y de forma constante. De no ser así, verías los famosos fallos en la Matrix. Venga, vamos allá. Aunque no sea lo más fácil de entrada, vamos a iniciar por el punto de más relevancia, por la información de tu interior. Tú como adulto ya tienes muchísima información grabada en tus células, como te vengo explicando, especialmente en los cristales minerales. Esa información, como te decía en el anterior episodio, crea un campo de información de la célula que tiene una frecuencia determinada, y ahí la suma precisamente de todas las frecuencias e informaciones de las células, los tejidos y los órganos van a crear, digamos, una frecuencia resultante, que te decía que era como la selección del canal de televisión en el mando a distancia. ¿Te acuerdas? Bien, pues para comprender el siguiente paso necesito que visualices una cosa. Te va a parecer raro al principio, pero hazme caso, verás que pronto entiendes el concepto. Necesito que visualices tu cerebro como un espejo convexo. ¿Qué significa un espejo convexo? Joder, Roberto, cada vez está más raro. Bueno, un espejo convexo son esos que están puestos en las esquinas de las calles que son cerradas, para que puedas ver si viene un auto por la otra calle de al lado y no tengas un accidente. ¿Te lo has visto alguna vez? Seguro que sí. Bueno, pues ese espejo convexo estaría situado en tu cabeza, de tal manera que una parte del espejo queda enfocada hacia tus pies y la otra parte del espejo convexo refleja lo que ven tus ojos. ¿Me sigues? ¿Consigues visualizarlo? Sería como tener ese espejo convexo de las esquinas de los cruces que te digo, mirando hacia abajo, hacia los pies y hacia adelante. Con esta disposición, si yo fuese una célula que mira al espejo, vería reflejado en el espejo lo que están viendo mis ojos. Mientras que si yo pudiera mirar ese espejo a través de los ojos de la persona que tengo enfrente, vería reflejado su interior. ¿De dónde te crees que viene eso de que los ojos son el espejo del alma? No por nada se utiliza ese símil. Mira, si tuviéramos una formación in situ te enseñaría el efecto con un espejo así, pero en un podcast, amigo o amiga, te lo tienes que imaginar. Necesito de tu imaginación ahora mismo. Mira, si coges un puntero láser y enfocas la luz a un tipo de espejo convexo, el reflejo de esa luz muy difícilmente te va a dar a ti. Hay muy pocos puntos del espejo que reflejaría el punto de láser hacia ti. En la mayoría de los momentos, ese puntero láser va a seguir la curvatura, la convexidad del espejo y va a reflejar hacia la otra parte donde enfoca. Si apuntas desde el exterior, ese reflejo láser de la luz recaerá sobre alguna de todas las células del interior. ¿Lo consigues visualizar? Ahora, hagámoslo a la inversa, pero en vez de con un puntero láser, con una linterna. Supongamos que un grupo de tus células, por ejemplo de tu hígado, coge una linterna y esta luz es de color amarillo. Con esa linterna apuntan al espejo. Esto lo que va a producir es que
esa luz se va a ver reflejada a través de los ojos hacia el exterior. Es decir, que lo que van a enfocar los ojos van a estar influenciados por esa luz amarilla que viene del interior. ¿Me sigues? De repente, tú, estando en una situación concreta, empiezas a percibirla con un extraño color amarillo y te crees, como no sabes que viene de dentro, que es parte de la luz de la situación. Pero en realidad es una coloración que tú le estás poniendo de dentro hacia afuera. ¿Consigues visualizarlo? Te dije que no era lo más intuitivo, pero si consigues visualizarlo de esta manera, has entendido absolutamente todo. Siguiendo el ejemplo de las células del hígado, te voy a llevarlo a un caso más real. Con una persona, por ejemplo, que por supuesto no eres tú. A ti estas cosas no te pasan. Bueno, pues resulta que esa otra persona, que no eres tú, insisto, ha tenido varios eventos intensos de contrariedad y rabia durante la infancia, ¿vale? Esa información queda almacenada en sus células, que emiten constantemente una frecuencia, lo que estábamos hablando de la luz amarilla que incide en ese espejo, es decir, en el cerebro, en un caso real. Esa proyección a través de sus ojos que colorea las situaciones de amarillo hace que vea las situaciones esa persona de una manera muy determinada, entendiendo, por poner un caso y por llevarlo a la realidad, que todas las personas que están enfrente suya constantemente le están increpando. En realidad no es así, las personas que están ahí fuera hablando con él simplemente le están diciendo cuestiones propias de la conversación, sin intención alguna de molestar o de increparle. Pero es precisamente la influencia de esa luz amarilla, es decir, de la rabia que surge de su interior, la que hace que se intensifiquen las sombras de los otros, pareciendo que son mucho más malvados de lo que en realidad son. ¿Comprendes por dónde voy? Mira, no sé si te has hecho alguna vez, seguro que sí. ¿Has hecho alguna vez la tontería de enfocarte la cara con una linterna apuntando desde la barbilla hacia arriba? Seguro que sí, yo por lo menos lo he hecho. A que parece mucho más maquiavélica y da mucho más miedo la cara con esa iluminación. Bueno, pues eso es lo que le pasa al pobre muchacho del ejemplo que te he puesto. A ti no. Bueno, sí, a ti también. Habitualmente no nos damos cuenta, pero en realidad una gran parte del componente de la situación exterior viene por nuestra emanación desde el interior. Ahora, imagina por un momento que cada órgano de tu cuerpo, en vez de solo el hígado, tenga una linterna de un color diferente y todas apunten al cerebro, es decir, a ese espejo que estamos hablando. La mezcla de las luces de colores van a dar como resultado un color resultante, valga la redundancia. Si la intensidad de la luz de cada órgano es equilibrada y de cada color, por tanto, es equilibrada, la luz que da como resultado será blanca, ¿vale? Puesto que el blanco es la suma de todas las otras frecuencias en equilibrio. Y por tanto, tu interior iluminará al exterior con esa luz blanca e irradiarás luz armónica. Pero, ¿qué pasa? Si hay algún órgano con más intensidad, como en el caso recién mencionado, esa luz ya no es blanco puro, sino que tiene un componente de un color u otro distinto, lo que modifica la proyección hacia el exterior. ¿Me comprendes? Ay, si es así, una pregunta te tiene que irrumpir en la mente, que tiene que ser como esos punteros láser que se ven a kilómetros, fíjate. ¿Qué tono de luz estás emanando tú? Bueno, toda esta visualización que estoy usando para simplificar lo máximo posible la comprensión, te lo puedo traducir además al plano físico a través de las señales eléctricas, las hormonas, los neurotransmisores y la infinidad de reacciones químicas que no son otra cosa que la traducción en el plano físico de lo que en lo energético está sucediendo. Dicho de otro modo, para que me entiendas. El ejemplo que te acabo de poner de las lucecitas que enfocan al espejo y eso irradia hacia afuera es lo que correspondería, dicho de forma muy simplista, insisto, a la versión onda de tu mente. Es como se comportaría la versión onda de tu mente. Mientras que todas esas sustancias, hormonas, neurotransmisores, impulsos eléctricos, corresponderían a visualizar este mismo proceso desde tu mente particular. Para que comprendas bien este punto, necesito que hagamos el recorrido a la inversa, desde la situación externa percibida por tus sentidos hacia el envío de información a la célula. Bien, suponte que ahora estás en una habitación totalmente a oscuras y de repente delante de ti encienden una linterna enorme, una linterna que además es del mismo color amarillo que decíamos antes. Esa información en forma de luz te incide de tal manera que te deslumbra de repente, no lo puedes obviar.
Al recibir esa luz, de repente, tu cuerpo responde, ¿verdad? Cierras los ojos, pones la mano delante, tu cuerpo se tensa, etcétera, etcétera. Pasado un poquito de tiempo empiezas a acostumbrarte a esa luz y vas abriendo ligeramente los ojos. Tus pupilas se van adaptando y con algo más de tiempo puedes mantener tus ojos abiertos aun con el foco apuntándote de manera directa. En esos instantes iniciales, tu biología está respondiendo por ti. De igual forma que respondería cuando tienes un impacto inesperado por una situación vivida, como cuando recibes una malísima noticia. Ese chico que pierde a su padre de repente que decíamos antes, recibió de manera fulgurante un fogonazo de luz de uno de los focos más intensos que puedan existir. Ahora, cambia el foco de luz por la noticia que recibe ese chico a través del teléfono. Automáticamente tu biología responde ante cada estímulo, sea más o menos intenso. Esto es lo que vengo diciéndote desde el inicio del podcast. Volviendo a ese momento en el que recién empiezas a abrir los ojos ante esa luz intensa, esa luz va entrando al cerebro, es decir, va a empezar a reflejar en el espejo convexo que estábamos hablando. Vale, ahora ponte un momento en el papel de la célula de tu interior, que está tranquilamente trabajando, no tiene problemas, y está barriendo la entrada de su casa mientras ve anochecer. Un momento idílico. De repente, cuando esa intensísima luz refleja en el cerebro, casi automáticamente a esa célula que estaba disfrutando del frescor del anochecer es interrumpida por un enorme helicóptero que sobrevuela su casa haciendo un tremendo ruido y que le enfoca con ese enorme foco que no deja alternativa. O sales huyendo como en las típicas persecuciones policíacas americanas, o se te queda una cara estupefacta mirando a ver si es que están viniendo los ovnis o qué carajo está pasando. Pronto desde el helicóptero le hablan por el megáfono y le dicen que urgentemente se tiene que poner en modo emergencia. Y esa célula, que hasta el momento era una paisana con bata viendo pasar a los forasteros por la carretera, se transforma y se pone el traje militar y saca su fusil. Resulta que esa paisana era una agente encubierta rusa que tiene un programa especial que solo activa cuando surge la emergencia. Ay Dios, ya te dije hace unos cuantos episodios que o te sumabas a mi locura o esto iba a ir cogiendo un tono algo preocupante visto desde fuera. Bueno, así entre risas y entre locuras te acabo de explicar cómo se produce la activación de los programas biológicos que ponen en marcha la fisiología especial de las células para adaptarse a los cambios bruscos de información ambiental. Mira, cambia el foco de luz por la situación inesperada, intensa y vivida en soledad. Cambia el reflejo en el espejo convexo por el impulso que da el sistema nervioso simpático de forma intensa. Cambia el helicóptero por la noradrenalina y el cortisol, que le llevan el mensaje a la célula del hígado, por seguir el ejemplo anterior. Célula que hasta el momento se encargaba de ver pasar la bilis por la carretera, ya que forma parte de la pared de los vasos de lo que se llaman las vías biliares, que ante una información de contrariedad intensa tienen que entrar en modo especial de fisiología para ensanchar el vaso de las vías biliares, para facilitar el paso de los jugos y que puedas secretar más bilis al intestino, bilis que es por otra parte necesaria para disolver esa piedra en el camino con la que se acaba de encontrar la persona. Ya te dije que hoy cogía el hilo dorado de Ariadna. No doy puntada sin hilo. Bueno, este proceso que te acabo de contar no dura más de 10 segundos en producirse en realidad. Si ese foco está enfocando de manera constante e intensa por mucho tiempo, al final acaba modificando enormemente esas células sobre las que recae esa cascada de luz que decíamos. Y es precisamente ahí, con tanta intensidad y tiempo, donde se modifica la información de los cristales minerales. Pero antes de terminar de comprender este paso, tenemos que entender un proceso más. ¿Ya te estás acostumbrando al chorro de luz e información que está siendo este episodio? ¿O aún estás con los ojos cerrados y la mano delante para que no te moleste? Venga, como te decía al inicio, tanto de dentro hacia afuera como de afuera hacia adentro, la luz, es decir, la información, viajan constantemente y al mismo tiempo. Puedes comprender que llega un punto en el que los rayos de las linternas interiores, como decíamos, se cruzan con los que recibes del exterior. Esta conexión se produce en el mismo espejo, es decir, en el cerebro. Te puedes imaginar que es una cantidad enorme de información que no puedes atender a todo al mismo tiempo de forma consciente. Es por ello que la mayoría de esos rayos, de esa información que estamos hablando, tanto interno como externo, ni te das cuenta de que se están reflejando. Pero ocurre una cuestión sumamente curiosa. Atento. Siguiendo el ejemplo que veníamos poniendo, esa luz amarilla que surge de las células del hígado cuando se encuentran en el espejo con la luz amarilla del foco que te acaban de poner, entra lo que se llama en resonancia.
Es un evento físico muy interesante. ¿Qué significa? Que como tiene la misma frecuencia y el mismo color, una onda amplifica la otra y viceversa. Es decir, que el amarillo se amplifica mucho más que cualquier otro color, haciendo que eso te llame poderosamente la atención y recibas esa información a nivel consciente. Y es como si se tornase todo de repente en amarillo, no puedes obviarlo. Y aquí viene lo mejor. Si me entiendes esto, hemos atravesado el pasadizo secreto del primer capítulo que te hablaba de este tema. Cuando pasa esto, todo lo que en el exterior tenga ese color amarillo, lo verás con más claridad. Del mismo modo que todas tus emociones y sentimientos que correspondan a ese color amarillo serán sobresaltadas en tu interior respecto a las demás. En el ejemplo, esa rabia interna que tiene el muchacho incide en lo que ve afuera, como te decía, y hace mucho más visible todo lo que le pueda provocar y retroalimentar esa rabia. Es decir, el amarillo, la rabia interior, se amplifica con los focos amarillos exteriores, es decir, con las personas que o bien le provoquen esa emoción o bien también emanen esa misma emoción de rabia, esa misma luz amarilla. ¿Me sigues? ¿Quieres un ejemplo de esto? Mira, hace unos años se vivió una moda entre los adolescentes que era llamada los emo. No me digas por qué se llamaban así, pero se llamaban los emo. Eran esas adolescentes que tenían media cara tapada por un enorme flequillo y que vestían siempre del mismo color, del negro. En un momento parecía que era como imanes entre ellos. Raro era que vieras un emo en un grupo de diversas personas. Por lo general, los emos se relacionaban solo entre sí, como que se atraían, por decirlo así. Y si observas ese grupo tribal, podrías comprobar que todos tenían prácticamente los mismos comportamientos, escuchaban la misma tipología de música y emanaban generalmente las mismas emociones. Cambia los emo por cualquier otra tribu urbana, me da igual. Los hippies, los new age, los rockeros, los intelectuales, todos tienen la misma frecuencia y todos están resonando con su mismo grupo entre sí. Si esto te lo lleva a un plano individual en vez de a un plano social, tú atraes siempre al mismo tipo de personas mientras tengas la misma frecuencia. Mira, todos tenemos un amigo o amiga, y si no lo tienes seguro que eres tú, que de repente desaparece, deja de quedar con el grupo y lo ves tiempo después, en la quedada navideña de amigos que haces de año en año. Lo ves además muy cambiado y como que no encaja igual. Le sigues teniendo cariño por todo lo vivido, evidentemente, pero ves que ya no resuena tanto con el grupo. Si estás escuchando esto, seguramente tú seas esa persona. Lo digo por resonancia. Bien, pues esa persona, que no eres tú, es tu amigo, ha tenido un proceso vital lo suficientemente intenso como para que cambie la información de sus células y ya no resuene tanto con la sintonía del grupo. Todo esto es 100% explicable con lo que estamos hablando. La frecuencia grabada en tus cristales minerales de tus células es reflejada en tus neuronas, provocando cambios psíquicos que van a incidir directamente en cómo percibes tu realidad. Esa incidencia es tal que únicamente vas a percibir lo que resuene con lo que ya tienes en tus células. ¿Me escuchaste? No vas a percibir algo de una frecuencia distinta a lo que ya tienes grabado en tus células, y esto tiene una implicación enorme a todos los niveles. Si en el exterior no percibes lo que quieres, es porque lo que tienes en el interior no resuena con ello. Como te mostré en el primer episodio de esta temática, afuera hay un campo infinito de frecuencias, es decir, todo lo que puedas imaginar e incluso lo que no te imaginas está ahí fuera, en un campo hecho de meras frecuencias que llamas el exterior. Por nuestra propia alimentación de vivir en la 3D, no podemos percibir el 100% de las frecuencias que hay fuera. Por ello, todo pasa por un filtro. ¿Qué crees que es ese filtro? La información que emanas desde tus células al exterior. Imagínatelo como las luces de tu auto por la noche. No iluminan todo, ¿verdad? Iluminan únicamente a donde apunta el frontal del auto. Pues tú funcionas igual. Solo donde llega esa luz que emanas desde dentro es lo que consigues ver en el afuera. ¿Quieres cambiar tu percepción? Cambia lo que tienes en el interior. Si hay algo que detesto enormemente son esas frases prefabricadas New Age de sube tu vibración, elimina los pensamientos negativos, sigue la ley de la atracción, el de afuera te hace de espejo.
todas esas frases vacías, por decirlo amablemente. Y soy consciente de lo que te acabo de contar hasta ahora puede rozar mucho ese tipo de discurso aguado que no sirve para otra cosa que para generar conformistas alienados de la realidad, creyendo que por pensar positivo van a traer cosas positivas. No hay nada más ridículo que a que una pila le quites uno de los dos polos. Simplemente no funciona el circuito, no se distribuye la energía. Lo que consideras negativo no es un error de diseño. Es un evento enormemente transformador. Mira, llevo cuestionándome un tiempo, te confieso, junto a personas hermosas que entraban en mi camino, en dónde está el límite. Es decir, ¿dónde podemos decir que alguien se ha pasado de rosca y se ha alienado o se ha separado de la realidad? Y donde, por mucho que hablemos de estos temas, seguimos un correcto hilo conductor. No es fácil, ¿eh? Y es más, cuando lleguemos a hablar de las constelaciones esquizofrénicas, vamos a cuestionar mucho este punto. Mientras, solo lo tocamos con la puntita de los dedos y dejo de tu lado pensar si yo ya me paso de rosca o estamos descubriendo un camino verdaderamente iluminador. Te digo una conclusión a la que yo he llegado, lo que para mí, digamos, es el punto de anclaje. Al menos en este momento del camino puedo decir esto. Más adelante, según vayamos descubriendo más cosas, podemos ir perfilando un poco más este punto de vista. No obstante, es un punto de vista, ¿eh? Al menos desde este punto del camino en el que estoy, el anclaje a lo real, a lo que es real, podemos decir, está en ver si eso que consideramos real, la materia, responde a los estímulos que podemos suponer o imaginar. En el momento en que lo real, esa materia, no responde de forma directa o indirecta a aquello que pasa en nuestra mente o en nuestro imaginario, entonces probablemente nos habremos separado del camino integrativo, al menos, y estamos volando sin control. Y digo esto porque en lo que queda de episodio te voy a hablar de un tema que terminará por volarte por completo la cabeza, pero que es la explicación física a qué es lo que se produce en nosotros en un evento traumático considerado negativo, como te digo. No solo ocurre en estos casos, de hecho ocurre de forma constante con cada cambio de información interna que estamos hablando. Pero lo vas a entender más claramente cuando hay un evento intenso que tú consideras de carácter negativo. Para que veas que lo negativo es enormemente transformador de la persona. Bueno, voy a utilizar la palabra clave en todo esto. Enormemente transmutador. Como ya sé que te he gastado bastante gasolina que tenías destinada hoy para tus neuronas, trataré de nuevo de simplificar al máximo lo que voy a explicarte. Pero en verdad es un tema realmente complejo que para entenderlo en profundidad se necesita ciertos conocimientos de física y de química. Por ello, te doy la noticia, si todo va según lo previsto, tendremos pronto a un especialista en la materia para contarnos con más detalle lo que yo ahora simplemente te puedo mostrar a nivel básico del tema. Aún así, considero tan revelador este punto que aun quedándome demasiado grande este tema, es decir, que no soy capaz de explicártelo en profundidad, quiero poner al menos la ficha donde va, para que veas el enorme puzzle que estamos creando en vida biológica con cada episodio. ¿Estás listo? ¿Me das un tiempecito más? Mira, pongámonos en situación. Otra situación concreta. Una persona está tan tranquila en su trabajo y de repente recibe una noticia de que es despedida. Esta persona llevaba sacrificándose por la empresa durante varios años, haciendo horas extra que no fueron pagadas, restándole tiempo a estar con su familia para poder llevarles un sueldo, ya que es además la única persona que trabaja en el núcleo familiar y no tienen más ingresos. Esa persona, al recibir ese impacto en modo de noticia, es como si le pusieran un enorme foco en la cara, como decíamos en el ejemplo anterior. Su biología empieza a reaccionar con un pico enorme de estrés, puesto que ya tiene más de 50 años y en su sector ya no contratan a gente con esa edad. Las semanas siguientes vive intensamente esta preocupación, puesto que después de varias entrevistas nadie la contrata. En su casa, si bien pudo compartir mínimamente que no tenía trabajo, no puede contarle a sus hijos lo que pasa en realidad, por lo que traga toda esa energía de estrés y de negatividad y no puede compartirlo abiertamente a toda su familia la emocionalidad que está sufriendo. Así pasan las semanas y empieza a recurrir en impagos, puesto que ahora los ahorros que tenían ya se están acabando. La situación se torna extrema y no tiene a otras personas que le puedan ayudar. Esa persona en esas semanas está recibiendo una carga energética de estrés insoportable. Esa injusticia y esa contrariedad que está viviendo provoca que las células de su hígado reaccionen, así como las de su colon, ya que ha sido una tremenda putada lo que le han hecho, hablando claro y rápido. Si seguimos el recorrido, como hemos dicho anteriormente, esa información llega a las células y la pone en estado de emergencia. Vamos, que todas reciben la orden de tornarse en agentes rusos armados, como decíamos.
Bien, pues lo que voy a contarte a continuación es cómo esas células pasan de un estado de célula normal, del hígado o del colon, a un estado de célula que llaman tumoral, un cambio de formación en el tejido. Con la noticia del despido y la intensa vivencia de las semanas siguientes, a esas células les llega, como decíamos, un constante estímulo del sistema nervioso simpático. Y como no encuentra solución, y cada vez la solución se agrava más, va acumulándose esa impresionante energía eléctrica en la zona, pues no hay forma de hacer una derivación y de sacar esa energía por otras vías. Esa carga bioeléctrica es real. Esa carga que recibe la célula le sirve a la célula de señal para activar algunos genes especiales que ponen en marcha programas biológicos de cada zona y de cada tejido. En el hígado, por ejemplo, en este caso podrían iniciar dos procesos distintos. Uno por contrariedad, que estamos diciendo, que va a provocar que vaya eliminándose el tejido de las vías biliares, como decíamos anteriormente. Otro puede ser en la masa del hígado, en lo que es el hígado en sí, por el profundo miedo a morir de hambre y a no tener cómo sustentar a los suyos. Y un tercero, en este caso, con la creación de tejido del colon, para eliminar cuanto antes la guarrada y la putada que le han hecho. Como ya son estas horas, que hemos pasado bastante nuevamente el límite temporal que solíamos poner, me centraré solo en uno de estos procesos, pero realmente esto que te voy a contar puede llegar a ocurrir en todos los que hemos mencionado. En la masa del hígado, por ejemplo, empieza a ocurrir algo asombroso desde el punto de vista biológico. Comienza una reproducción celular desmesurada que necesita una ingente cantidad de energía, enorme. Esa cantidad de energía empieza aportándola la carga bioeléctrica de la situación, pero en realidad se necesita mucha más. Mira, ni aunque estuvieras comiendo constantemente conseguirías incluir la energía necesaria para la creación intensa de tejido en el hígado que se produce en ese momento. ¿De dónde obtenemos esa energía entonces? Ya te lo adelanté en los episodios anteriores, ¿recuerdas? Esa energía se toma directamente del vacío de los átomos que forman las células hepáticas, que te recuerdo que ese vacío no está vacío, está lleno de plasma, que era, te lo recuerdo también, la energía vital. Ahora, demos un paso más respecto al primer episodio. Si bien esa energía en forma de plasma está ahí, no está biodisponible de forma natural, es decir, que se necesita hacer ciertas acciones para conseguir esa energía. Sujétate, que aquí viene la explosión mental definitiva. De esta nos volvemos todos locos. Resulta que esa energía vital la obtenemos a través de un proceso de fusión nuclear. Sí, fusión nuclear biológica que ocurre en las células de los seres vivos. Esta es la parte que te dije que no me ibas a creer cuando te lo contara. Pero bueno, ya que estamos aquí, permíteme que te lo explique y luego ya tú decides. Sé que escuchas fusión nuclear y te suena a centrales nucleares, radiación, el colisionador de partículas. No es eso, no te preocupes. El procedimiento es similar, pero no tiene nada que ver con ese proceso que estamos comentando. Resulta que con la cantidad de energía suficiente, tal como la que se produciría en un evento así que estamos hablando, aunque también hay otras muchas situaciones, como te decía, se produce una reacción en los seres vivos que se denomina transmutación biológica. Estas transmutaciones biológicas rompen por completo las leyes de la física, la química y la biología convencional. Y ya puedes suponer que quien sostenga este discurso, por decirlo suavemente, le tachan mínimo de brujería casi y queda fuera de lo científico. De hecho, a quien descubrió esto le dieron un premio Nobel, pero no el de verdad, el irónico, el que se da para ridiculizar la investigación. Sí, yo no sabía que estos premios existían, pero es cierto. Estas transmutaciones biológicas fueron descubiertas o fueron divulgadas por un nuevo amigo nuestro que tienes que llevar ahí en la cuadrilla, Louis Kerbrand. Allá por 1960 fue cuando divulgó estos experimentos donde sostenía que las gallinas, a la hora de formar la cáscara de los huevos, que son en su gran mayoría, como ya sabes, esa cáscara formada por calcio, pueden crear esta cáscara aun en ausencia total de la ingesta de calcio a través de la dieta. ¿Me entiendes? Los experimentos de Kerbrand mostraron que sin que la gallina tuviera contacto alguno con el calcio, aún así generaban la cáscara de huevo hecha de calcio. Esto desafía todo lo habido y por haber en la física y en la ciencia. Supondría que de la nada, no se sabe de dónde, esas gallinas generan calcio. En realidad, lo que Kerbrand descubrió no es que se generen de la nada el calcio, sino que hay un cambio, una transmutación de otro elemento. En este caso, demostró con el potasio y con el silicio.
De verdad no sé qué es más disruptor en este punto, si que las gallinas creen calcio de la nada o que lo creen a partir del potasio del silicio. Bueno, te lo simplificaré al máximo yendo al punto que nos interesa en esta conclusión. Mira, Kerbrand descubrió que lo que las gallinas hacían era una transmutación, un cambio de un elemento de la tabla periódica en otro totalmente distinto, pero que tienen cierta relación en cuanto a su número atómico, el numerito que se le pone al lado de la letra en la tabla periódica, ese. No todos los elementos de la tabla periódica tienen estas posibilidades, ¿vale? Solo son algunos en concreto. El caso es que esta transmutación se hace a través de una reacción que se produce en esos núcleos de cada elemento, lo que se llama técnicamente fusión nuclear de baja energía. Así Kerbrand fue capaz de identificar que el potasio, en presencia de hidrógeno, puede llegar a transformarse en calcio cuando es necesario, y la reacción viceversa también es correspondiente. Y en posteriores experimentos mostró que también el silicio, que es otro mineral distinto, en presencia de carbono, también puede crear calcio. Así fueron descubriéndose transmutaciones distintas de cada elemento y fueron sumándose otros investigadores a estos descubrimientos. Por poner otro ejemplo, el manganeso junto al hidrógeno puede transformarse en hierro. Esto, dicho así, puede parecerte un efecto increíblemente curioso, pero quizá no se entienda en este momento por qué te lo digo y la enorme trascendencia que tiene. Pero si unimos estas reacciones a lo que venimos hablando, tenemos un mapa increíble, que se me ponen los pelos de gallina, nunca mejor dicho. Como te vengo diciendo, los cristales minerales guardan información y la reproducen de manera constante creando una frecuencia determinada. Cuando sucede un evento intenso, como en el caso de la persona que la echan del trabajo y tiene todos esos condicionantes, el cambio de información que se produce es tan importante que es necesario reestructurar la materia, de tal modo que se activan programas biológicos especiales, que después, en un examen médico posterior, a esa masa se le llamaría tumor. Esa creación rápida de materia requiere muchísima energía, una ingente cantidad de energía en realidad. Energía que es precisamente detonada por la transmutación que ha de producirse en los cristales minerales, que al tener que registrar otra información diversa, en muchas ocasiones necesitan cambiar los elementos, por ejemplo de potasio a calcio, de silicio a calcio, y así con otros elementos principales que forman la célula. Cuando ese cambio se produce, cuando esa transmutación se produce, la cantidad de energía liberada por la fusión nuclear durante el proceso sí podría resolver la ecuación energética necesaria para crear toda esa materia en un corto periodo de tiempo. De no existir una reacción así o similar, no hay todavía explicación de cómo y de dónde se obtiene toda esa energía. Es una respuesta que la biología convencional y la física aún no han resuelto. Lo que más me interesa en este punto del podcast es que entiendas que todo es fractal, como te vengo diciendo. Se produce un evento inesperado que pone en jaque a la persona. Evento que al inicio puede parecer negativo, pero es precisamente ese evento el que obliga a la persona a realizar un cambio de conciencia. En el caso propuesto, obliga a la persona a reciclarse sí o sí. De lo contrario, el mercado laboral nunca la contratará. Ese evento que parecía traumático obliga a la persona a transformarse conciencialmente o morir, siendo este evento el motor del cambio. En manos de la persona queda dar los pasos, flexibilizarse y adaptarse a la nueva situación. Para ello, ¿qué tiene que hacer? Transmutar la versión de sí misma. Una palabra clave, evolucionar. Sí, los eventos negativos que los New Age quieren evitar te dan la energía necesaria para que llegues al siguiente nivel de conciencia, y nuestra biología está preparada ya para ello. De modo simétrico, fractal, nuestras células hacen lo mismo. Sometidas a esa energía tan aplastante, o se adaptan con programas especiales o acaban muriendo. Y ese evento fisiológico especial le exige romper con los patrones anteriores de comportamiento y transmutar su interior para dicho cambio de conciencia. Conciencia que, como ya te dije, está almacenada y sustentada por los minerales, donde el señor Kerbrand nos evidenció que son capaces de modificar tanto su materia que en cuestión de poquito tiempo transmuta directamente un elemento a otro, precisamente el elemento necesario en ese momento para almacenar la nueva situación y la información de la nueva situación. A Kerbrand le tacharon de amante de la alquimia. ¿Sabes por qué? Porque es precisamente la alquimia ancestral, el conocimiento original de este campo, la que te enseña a transmutar tu conciencia. Los antiguos alquimistas constantemente estaban buscando la forma de transmutar el plomo o el cobre en oro, en el metal preciado y brillante por excelencia.
Muchos escritos te muestran el camino, pero en todos ellos hacen referencia a algo que es realmente hermoso. Jamás el alquimista puede llegar a conseguir la reacción química de sus preparados para transmutar el plomo en oro sin antes él mismo no hace la transmutación de conciencia en su interior. La alquimia es el desarrollo de la conciencia a través de los elementos químicos. Ese es el verdadero sentido de la alquimia. Con lo que te acabo de contar de Kerbrand, podemos decir que los alquimistas tenían razón. En nuestro cuerpo hay reacciones alquímicas mediadas por la conciencia y vinculadas estrechamente con los minerales. Una de esas reacciones son las transmutaciones biológicas, pero hay otras que pronto iremos descubriendo juntos. Al final, todo es fractal. Hacer la transmutación a tu mejor versión es equivalente a transmutar el plomo en oro. Eso ocurre en tu organismo cada vez que te exiges ir más allá del programa mental que tienes establecido. Pues no se te olvide, tu cuerpo es la representación material de tu conciencia. ¿No tienes la salud que deseas? ¿Qué parte de tu conciencia no está alineada en tu vida? ¿Dónde está el problema por el cual tu cuerpo físico está representando esa patología? Si empiezas a pensarlo así, esto se torna un camino vibrante y brillante, como el oro. Con mi mayor deseo de que gracias a este podcast también tú llegues a la versión oro de ti mismo, nos sentimos en el siguiente episodio.